El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Yelitza Rivero y Alfredo Bayota les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación de Caracas con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto Dr. Ernesto Maíz Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar y reconocido como la figura más importante de la filosofía venezolana del siglo XX, de quien también tomamos del título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, el nombre de nuestro programa. Queremos agradecer los comentarios, colaboraciones y apoyos que hemos recibido de oyentes locales y de España, Inglaterra, Francia, como ayuda y estímulo para proseguir con nuestro empeño. Si desean contactar con nosotros, pueden hacerlo en travesíasdelpensar@gmail.com. En estos tiempos en que el mundo en general y en Venezuela en particular pareciera imperar la intolerancia y por todas partes encontramos actitudes radicales, donde los otros parecen ser siempre enemigos, sea porque profesan otra religión, porque nacieron fuera de las fronteras, porque tienen opiniones políticas diferentes, o por simple afán de riqueza y poder, es conveniente recurrir a la filosofía para buscar personajes que nos enseñen a convivir. Entonces, la oportunidad es buena para recordar a dos grandes figuras que florecieron en la que fuera la más hermosa, poblada y rica de las ciudades europeas en el siglo XII, que durante años fue modelo de enriquecedora convivencia entre gentes de corrientes de pensamiento muy diferentes. ¿Quién goza de ese elogio suyo, usted que es tan criticón? Me refiero a la ciudad de Córdoba, en España, cuna de familias famosas en la antigüedad, como la del filósofo Séneca, y que en el siglo XII viera nacer a dos de las grandes figuras del pensamiento medieval, Averroes y Maimónides, representantes los dos de las tres culturas que junto con la cristiana convivían en la ciudad, la árabe y la judía. También de la actual España fueron los emperadores romanos en su momento de mayor esplendor, Trajano y Adriano, nacidos en Itálica, cerca de Sevilla, y el que fue último emperador de todo el Imperio Romano, Teodosio, nacido en Segovia, lo que nos sirve también para señalar lo efímero de la importancia que le damos a los transitorios y artificiales bordes que constituyen un país, porque Averroes, uno de los grandes filósofos musulmanes de todos los tiempos, nació en la Córdoba que hoy es España, pero que en 1126 era Córdoba de Al-Andalus. Mientras que Maimónides, que también nació en Córdoba en 1135, es uno de los grandes filósofos judíos de todos los tiempos. Si retomamos ese afán de fronteras al que hemos hecho referencia y aplicamos el imperialismo del presente con el pasado, tendríamos que decir que Séneca, el gran filósofo del Imperio Romano, Averroes, un andalusí universal, y Maimónides, una de las grandes figuras del pensamiento judío, eran españoles. Como también serían españoles nuestros libertadores, porque desde mediados del siglo XVI, la corona había aceptado la incorporación de los nativos americanos como súbditos con todos sus derechos, por lo que la Guerra de la Independencia
había sido una guerra civil, como opinan algunos historiadores. Pero ese no es nuestro tema. Córdoba, la Hermosísima, cuyos monumentos como su famosa mezquita han llegado a nuestros días, fue la capital de Al-Andalus, lugar de la corte de la monarquía omeya que reinó entre los años 711 y 1085 y gozó de la más amplia convivencia entre las tres grandes religiones monoteístas de Occidente: la musulmana, que detentaba el poder, la judía y la cristiana. Ciertamente que en ese tiempo hubo algunos casos de intolerancia, pero fueron la excepción. Luego, entre 1086 y 1146, en el periodo de Almorávide, la situación se deterioró en perjuicio de cristianos y judíos. Pero, en todo caso, nunca afectó la convivencia cultural, y bien podemos decir que a lo largo de la Edad Media cohabitaron en Córdoba la cristiana latina y la islámica en forma abierta, porque la cultura judeo-hebrea fue principalmente sinagogal, ya que fue de las sinagogas y en las sinagogas donde los judíos guardaron y enriquecieron el tesoro de su fe y de sus costumbres. El Sefarat, la actual península ibérica, era considerada la segunda patria del pueblo hebreo, luego de años de destierro y persecuciones. De allí que los judíos españoles se han llamado sefarditas. Precisamente esa convivencia tendrá como frutos lo mejor del pensamiento medieval y se encarna en los dos nombres que hemos elegido para recordar hoy: hombres de saber universal, Averroes y Maimónides, de los que recordaremos sus vidas y en otras travesías tendremos oportunidad de comentar sus aportes. Esta convivencia terminó cuando los reyes católicos tomaron Granada de los musulmanes en 1492 y luego expulsaron a los judíos. Averroes, filósofo y médico, maestro de leyes islámicas, matemático, astronomía, el más cosmopolita de los andalusíes, nació en el 520 de la Égira, o 1126 del calendario cristiano, en el seno de la familia Banu Rust, de la que se tienen referencias de por lo menos 6 generaciones. Su abuelo fue un excepcional jurista, cadí mayor de Córdoba, que era el equivalente de un juez civil del más alto rango, de quien se conservan varias obras, entre ellas 2 monumentales enciclopedias jurídicas. Recordemos que cadí es un gobernante juez de los territorios musulmanes que impartía las resoluciones judiciales en acuerdo con la ley religiosa islámica, la Sharia. La palabra cadí significa juzgar o magistrado. De acuerdo con el derecho musulmán, los cadíes deben basar sus sentencias en la umma, la comunidad aconsejados por los ulemas, los expertos y eruditos en el estudio de las leyes. El abuelo de Averroes no solo que fue cadí, sino que se lo conocía como el cadí, señalando la excelencia de su trayectoria, aunque no era el único, pero agregaba a su importancia la de maestro de otros jurisconsultos, que llegaron a ser tan o más famosos que él en su época. Cabe mencionar, por curiosidad, un escrito del abuelo de Averroes, muy actual, defendiendo el uso del velo en los hombres, ya que las mujeres no eran las que lo usaban en esos días. Esta costumbre, opuesta a la de nuestros días, provenía de la tradición berebere, de la que derivaban los almorávides, gobernantes en Córdoba, que tenían un marcado carácter matriarcal. Los bereberes son un conjunto de etnias autóctonas del norte de África,
denominado despectivamente por los árabes de esta manera, como copia del bárbaro que usaban los griegos para nombrar a los extranjeros. En lengua berebere se autodenominan imasigen. En la antigüedad los griegos los llamaban libios, los egipcios mashaúshas, los romanos los llamaban numidios o mauritanos, y en el medioevo los europeos los llamaban mauros o moros, nombre que aplicaban a todos los musulmanes del África del Norte. Eran y son pobladores principalmente de Argelia y Marruecos, y defienden su cultura frente al imperialismo árabe dirigido desde Arabia Saudí. ¿Usted estuvo por allí? Ciertamente estuve en Marruecos invitado por el Instituto Cervantes para dictar conferencias, ya que el Instituto Cervantes adoptó el modelo que desarrollamos en Filosofía en la Ciudad para impulsar la lengua y el pensamiento español-castellano en el mundo.
escuchamos un conjunto de danzas árabes medievales. Volviendo a nuestro personaje, Averroes, cuya vida estamos recordando, su padre también fue jurista y también ocupó el cargo de cadí, mayor en Córdoba, Sevilla y en Marruecos, siendo responsable de varias reformas de la enseñanza. Sin embargo, su importancia en la historia y en la historia familiar es mucho menor que la de su padre y la de su hijo, por lo que a ambos se los llamaba, que se llamaban igual, eran conocidos como el abuelo y el nieto. De hecho, Averroes, que es el nombre latino, procede de una serie de deformaciones a partir del nombre árabe originario, que era Abu y Walid Ahmad ibn Muhammad ibn Rus, que quiere decir hijo de la rectitud, que se acorta en Ibn Rus, que se transforma en Abenros, Averroes y Averroes. Nació en 1126, en un periodo turbulento porque los almorávides se encontraban en lucha en diversos frentes. Sufren varias derrotas frente a cristianos y otras fracciones musulmanas que hacen que en 1046 pierdan el poder frente a los almohades, un grupo más intransigente. La juventud de Averroes transcurre en estos conflictos, que afectaron a la fracción gobernante con la que la familia estaba estrechamente relacionada, aunque el filósofo hace muy poca mención a este ambiente de guerras y combates en sus escritos. Hemos de recordar que por entonces las guerras no tenían el carácter de conflictos globales que tienen ahora, sino que eran enfrentamientos localizados, cortos, que no involucraban la participación masiva de civiles, sino a los cuerpos armados. Por entonces, no habían instituciones para la educación, dependía de maestros particulares, aunque estos se encontraban relativamente organizados. La enseñanza comenzaba por el estudio del idioma árabe a partir del libro sagrado, el Corán, que los alumnos debían aprender de memoria. A esto Averroes agregó el estudio de algunos poetas clásicos, del derecho, que estudió con su padre y principalmente su abuelo, y gramática. No sabemos cuándo abordó el estudio de ciencias profanas, como la medicina, la filosofía y la astronomía. Claro que no debemos entender estos estudios en la forma que lo hacemos hoy. Por ejemplo, la medicina no era un estudio formal. Muy pocos eran los médicos oficiales. Un nombramiento que estaba ligado a influencias políticas y que implicaba poder acceder a las lecturas de ciertos autores clásicos. La medicina era principalmente informal y resultaba de la fama que se adquiría resolviendo los problemas de salud de quienes solicitaban su ayuda, con quienes el curador establecía un contrato para la retribución de sus servicios. En Al-Andalus, la medicina entonces se aprendía con algún maestro, mediante discusiones y debates. Era, en términos generales, una medicina alopática, que contrarrestaba los síntomas y se llevaba una historia clínica de cada paciente, de sus síntomas, del diagnóstico y del tratamiento y evolución de la enfermedad. Es famosa la capacidad de trabajo de Averroes, de quien se dice que descansó solo 2 días en su vida, cuando la muerte de su padre y el día de su casamiento. Se casó joven. Recordemos que el celibato está prohibido en el Islam, y aunque se admitía la poligamia, tuvo una única esposa, y con quien, por lo que se sabe, procreó 5 hijos, de los que 2 llegaron a ser bien conocidos, los 2 mayores, que también fueron cadís, y el segundo, además, se orientó a la filosofía y la medicina, y puede haber sido colaborador con su padre en algunos trabajos.
La vida de adulto la inició Averroes en las actividades propias de la familia, la jurisprudencia y el derecho. Se cuenta que era un hombre apuesto, que no prestaba mucha atención a su indumentaria ni apariencia, y en los cuadros se le presenta con barba y turbante. La barba era llevada por todos los hombres varones adultos y se podía cuidar y recortar, aunque la barba desordenada era mejor símbolo de piedad. El turbante era de origen turco, que lo llevaron a la exageración como lo reflejan los cuadros de Solimán. Era usado en la calle como símbolo de prestigio, y Averroes pudo haberlo usado, pero también seguramente portó el casquete, que se usaba antes de que los bereberes introdujeran el turbante. Un momento determinante en la vida de Averroes fue el ser presentado al príncipe almohade gracias a la intermediación del médico de la corte, Ibn Tufail. Allí, conversando de filosofía con el sultán, que le preguntó acerca de la eternidad de la creación, surgió la oferta de traducir las obras de Aristóteles, por las que el monarca estaba interesado, y así como elaborar un resumen, comentario o presentación de las ideas del filósofo griego. Averroes, que ya había estudiado la filosofía clásica, aceptó inmediatamente la propuesta. La fecha de este encuentro no es segura. Puede que sea alrededor del 1160, época por la que Averroes no debía haber producido grandes resultados todavía. Pero su vinculación con el sultán sería decisiva para que lo iniciara, lo que Averroes reconoce públicamente cuando le dedica a su sucesor su obra Exposición de la República de Platón. En 1169 fue nombrado cadí de Sevilla, donde ejerció el cargo con beneplácito de todos, al punto que la población salió en su defensa cuando tocaron tiempos difíciles. En 1182 fue nombrado cadí mayor de Córdoba y médico de la corte, cargo en el que fue confirmado por el sultán sucesor. Pero en 1195, tras la batalla de Alarcos, en el que el ejército de Almohade aplastó a los cristianos, los alfaquíes y los ulemas denunciaron a Averroes, que vio su obra condenada y expulsado a Lucena, donde permaneció 20 meses, hasta que el sultán lo perdonó y lo volvió a tener bajo su protección, devolviéndole sus cargos. Probablemente para protegerlo de sus enemigos, el sultán invitó a Averroes a que lo acompañara a Marruecos. Y allí, el 9 de Safar del 595, o 10 de diciembre de 1198, a la edad de 72 años, falleció, probablemente a causa de una artritis que padecía desde joven, secuela de una fiebre reumática infantil. El cadáver fue trasladado 3 meses después a Córdoba, y sus exequias deben haber sido un acontecimiento, porque son varios los cronistas que las refieren. Algunos, como el místico Ibn Arabi de Murcia, señaló como punto de orgullo haberlas presenciado. Desde 1967, su estatua adorna la ciudad de Córdoba, en España. La obra escrita de Averroes es impresionante. Se le atribuyen 127 títulos, de los que 88 son seguros y de los que se tienen 55 completos, y partes de otros. Las obras abarcan temas científicos, jurídicos, médicos, filosóficos y teológicos. Siguiendo la modalidad de la época, los escritos seguían a algún autor consagrado, al que se lo comentaba, resumía, explicaba. Averroes lo hizo con Aristóteles y Platón entre los filósofos, Galeno el médico, Euclides el matemático y clásicos juristas árabes. Estos comentarios brillan no porque fueran los primeros,
como se ha dicho que Averroes redescubrió a Aristóteles. Aristóteles era bien conocido entre los árabes desde el siglo VIII, sino por el mérito de su metodología original, la penetración y calidad especial de sus comentarios, en especial los referidos a Aristóteles, por lo que llegó a ser conocido como el comentador, tal como lo atestigua Tomás de Aquino. Tomás de Aquino llamaba a Aristóteles el filósofo y a Averroes el comentador cuando cita sus opiniones. Pero junto a estas exposiciones y comentarios, también escribió obras de formulaciones personales, como el libro de las generalidades de la medicina, una gran enciclopedia jurídica, una defensa de la filosofía frente a teólogos titulada Destrucción de la destrucción de los filósofos, en la que responde a los argumentos de Al-Ghazali, en una obra que había llamado Destrucción de los filósofos. También produjo una serie de trabajos teológicos sobre la concordancia entre la revelación y la sabiduría y una interpretación del texto revelado, así como también tiene una obra poética. La obra de Averroes presenta una clara distinción entre el saber revelado, la filosofía y la ciencia, defendiendo una sabiduría humana independiente de la revelación, que alcanza hasta la defensa de una sociedad con un gobierno civil, desligado de toda influencia religiosa, por lo que fue tachado de ateo y blasfemo. Su obra naturalista y médica está llena de observaciones empíricas sobre datos astronómicos, de terremotos, observaciones botánicas. Se cuenta que fue un gran enamorado de su región y de su gente, y un gran degustador de la comida andalusí. En sus trabajos podemos encontrar varias recetas de cocina, como modos de preparar berenjenas, maneras de rehogar las verduras, modos de preparar agua de cebada y hasta cómo hacer huevo frito. Su influencia se extendió hasta el Renacimiento, en un movimiento que se conoció como Averroísmo latino, con seguidores como Siger de Brabante, Boecio de Dacia y opositores que, si bien lo respetaban, se le opusieron, como el mismo Tomás de Aquino.
جنات بالأندلس مجتلى حسن وريان فسيح فسنا صبحتها من شنبي ودجى ليلتها من الغسيل فإذا ما هبت الريح صبا فإذا ما هبت الريح صبا فإذا ما هبت الريح صبا صحت وشوقي إلى الأندلس فإذا ما هبت الريح صبا صحت وشوقي صحت وشوقي صحت وشوقي صحت وشوقي إلى الأندلس مجتلى حسن ورايا نفسي إنني جناتي بها أندلسي مجتلى حسن ورايا نفسي صبحاتي هان من شنبي ودجى ليلتها بالعسير صبحاتي من شنبي ودجى ليلتها بالعسير
Escuchamos Ay de mí al andaluz, que probablemente haya escuchado a Averroes, pues su autor es Ibn Kafaya, que vivió entre 1058 y 1139. Lo interpreta el cantante marroquí Abderrahim Abdelmoumen. Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa. Este programa se difunde el jueves a las 8 p.m., el sábado a las 2 p.m. de la tarde y el jueves a las 11 a.m. hora de Venezuela. 9 años después del nacimiento de Averroes, a la hora de la siesta de 14 Nisan del 4896 del calendario judío, o 30 de marzo de 1135, nacía en Córdoba Moisés ben Maimón, conocido por Maimónides, médico, rabino y teólogo judío, en el seno de una familia apreciada por toda la colectividad judía cordobesa, que se preciaba de dos cosas: de ser descendientes del rey David y de su reengambre andalusí. Con Maimónides, la filosofía judía medieval alcanzará sus más altas cotas y con sus propuestas se desarrollará un modelo completo del judaísmo. La significación de Maimónides es tal que un refrán entre los judíos reza: entre Moisés y Moisés no hay otro Moisés, equiparando a Moisés Maimónides con la figura del Moisés bíblico, líder del éxodo de Egipto. En Córdoba inició sus estudios de humanidades árabes y hebreas, y en la religión de Abraham y Moisés, pero cuando tenía 13 años, ante la entrada de los fanáticos almohades, la familia debió emigrar a Granada, donde permanecieron unos 2 años. Luego, huyendo de la intolerancia, estuvieron en Almería, donde se completó la formación de Moisés, para cruzar posteriormente a Marruecos. Lo que era más o menos como saltar de la sartén al fuego, por lo que la familia se vio obligada a adoptar exteriormente la religión musulmana, pero conservó en privado su fe judía. Así, el joven Moisés se inició en estudios de ciencia, filosofía y teología, pero la situación siguió siendo de riesgo y decidieron moverse a Palestina. Llegaron a San Juan de Acre, luego de una penosa travesía, donde estuvieron algunos meses antes de visitar Jerusalén y Hebrón para orar en las ruinas del templo. Se dice que por entonces solo habían en Jerusalén 4 familias hebreas. Jerusalén era una ruina y Maimónides así lo relata en sus escritos, que había iniciado en su estancia en Fez. El paso siguiente fue mudarse a El Cairo, donde Moisés, a la muerte de su padre, inició un negocio de joyas con su hermano David. Por entonces terminaba el gran comentario a la Mishnah, pero otras desgracias lo aguardaban, porque su hermano murió en un naufragio en el Océano Índico. Entonces Maimónides dejó el negocio y se inició en las artes médicas, ganando apenas lo suficiente para cubrir sus necesidades. Recordemos que la Mishnah es un cuerpo exegético de leyes judías compiladas, que recoge y consolida la tradición oral judía desarrollada durante los siglos, desde los tiempos de la Torá o ley escrita, y hasta su codificación a manos del rabino Yehudá Hanasí, hacia finales del siglo II.
השיר הבא על המוז'ר דה תרח, האישה של תרח, זה שיר לדינו, קדום, והוא ככה מספר על ייסורי לידה של אברהם אבינו. לא מוזכר שם שלה, אז אני אתקן את העוולה ואומר ששמה אמתלאי בת קרנבו, שזו אימא של אברהם אבינו, אשתו של תרח. Escuchamos en ladino, el judeo español, la lengua judeo-española, una canción acerca del nacimiento de Abraham
que cuenta la historia de Amfelai Bat Carnevo, la esposa de Teraj y madre de Abraham, interpretada por el ensamble étnico israelí. La situación de Maimónides mejoró progresivamente al extenderse su fama de médico, al punto que Al-Fachil, el visir y secretario de Saladino, lo nombró médico de la corte, mientras que la colectividad judía de Egipto lo nombraba su guía espiritual. Por entonces contrajo segundas nupcias con la hermana de un secretario de la corte, que a su vez casó con una hermana suya. Recordemos que Saladino fue uno de los grandes gobernantes del mundo islámico, sultán de Egipto y Siria, e incluyendo en sus dominios a Palestina, Mesopotamia, Yemen y Libia, que recuperó a Jerusalén de los cruzados a los que derrotó en la famosa batalla de Jatín. Esto señala una convivencia entre judíos y musulmanes que no vemos en nuestro tiempo. De hecho, en 1177, Saladino lo nombró príncipe, Najid, de la comunidad hebrea, un reconocimiento a sus méritos y a la colectividad judía, ya que hacía años que el puesto estaba vacante. Maimónides nunca permitió que los judíos lo distinguieran con ese título, pero los árabes siempre lo hicieron. La jornada de trabajo de Maimónides era agotadora. Se levantaba con el alba y a caballo concurría a la corte distante varios kilómetros del Cairo. Allí enseñaba filosofía, medicina y atendía a los enfermos. Al empezar la tarde, volvía a su casa, donde despachaba asuntos oficiales y atendía gratuitamente a los numerosos pacientes pobres, que eran tantos que se cuenta que muchas veces terminaba atendiéndolos recostado en una cama, porque literalmente no podía tenerse en pie. Sin embargo, en esos años redactaba la más universal y grandiosa de sus obras, Mishnah Torah, que había comenzado 12 años antes, escrita en árabe. Y también escribió su famosa Guía de los Perplejos, que iba a publicar en 1190. Por esos años conoció los trabajos de Averroes, para los que tuvo conceptos muy elogiosos, pero que no influyeron en su trabajo, en el que se puede descubrir mayor relación con pensadores como Al-Farabi, Abenpache e Ibn Tufail, el médico que vimos que había presentado al sultán a Averroes. La obra escrita de Maimónides es extensa, con numerosos escritos médicos que todavía se están dando a conocer, en la que se distinguen grandes adelantos terapéuticos para la época, estrechamente vinculados con los adelantos de los que Averroes llama los nuevos médicos andalusíes. Sin desmerecer sus importantes comentarios a la Mishnah y la impresionante Mishnah Torah, sin duda su obra más conocida es la Guía de los Perplejos, quizás el libro de pensamiento hebreo más influyente después de las Escrituras, y el que tuvo mayor impacto en el ámbito filosófico. El objeto del trabajo es apologético y de concordia. Está escrito para un lector cultivado, creyente en Dios, y presupone un profundo conocimiento de la Biblia, del Talmud, de la filosofía griega, especialmente la aristotélica y de la teología judía. Escrito en árabe, le fue encargado al judío sefardí Ben Tibón que lo tradujese al hebreo, lo que terminó en 1204. Cuando se disponía a llevarlo personalmente el trabajo a Maimónides, el 20 Tebet del 4965 de la creación, o 13 de diciembre de 1204, el filósofo murió,
siendo enterrado en Tiberíades, según su pedido, en una tumba que todavía hoy se conserva. Maimónides fue muy conocido y reconocido por sus coetáneos, sobre todo como médico, y dejó una profunda huella al punto que se le atribuyen milagros que lo elevarían al nivel de santo, a lo que se suma haber sido un juez muy sabio y un rabín muy preparado. Pero su vigencia actual es por su pensamiento filosófico religioso, sosteniendo una fuerte oposición racionalista al misticismo de los cabalistas y apoyado en la influencia aristotélica. A pesar de que se le considera entre las más importantes figuras posbíblicas, si no la más, no faltan quienes los consideren herejes. Y a pesar de haber sido obligado a salir de Córdoba en su tiempo, siempre él se consideró a sí mismo un sefardí. Y también tiene, desde 1964, una estatua en su Córdoba natal. Escuchamos Durme, Durme, una canción de cuna sefardí tradicional, cantada en ladino, la lengua judeo-cristiana,
por los intérpretes del ensemble Janet y Jacques Essib. En la travesía de hoy hemos recordado las travesías de vida de dos grandes pensadores del medioevo, uno musulmán, Averroes, el otro judío, Maimónides, que tienen en común haber nacido en Córdoba, España, y que integran por derecho propio de lo mejor que ha dado la península ibérica a la cultura de Occidente y de lo más excelso que las tradiciones musulmana y judía han dado a la filosofía. Nos quedan, para otra, recorrer sus travesías del pensar. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación todos los jueves a las 8 p.m. Nuestra cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carp, que interpreta el Grupo Arcano. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Yelitza Rivero y Alfredo Bayota. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Eloísa Urbina y fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Este programa se emite los jueves a las 11 y a las 8 p.m. y los sábados a las 2 p.m. hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como su oferta si desea contribuir con el sostenimiento del programa. Que tengamos un